siendo las 3:17 del 18 de junio de 2026. Estamos en nuestro curso de tópicos selectos de astrobiología, temas selectos de biología experimental 3, ¿sí? 3, ¿verdad? Sí. 3. Trimestre 26P, primavera de 2026. Y estamos ya en la unidad 2, en la unidad 1 fue zonas habitables, la segunda unidad es exoplanetas. Y la sesión anterior revisamos poblaciones de exoplanetas, el tema 2 de la unidad 2. Previamente habíamos revisado los conceptos de exoplanetas, rápidamente vamos a ver qué tenemos aquí. La definición de exoplanetas. Un exoplaneta es cualquier planeta más allá de nuestro sistema solar. La mayoría de ellos orbitan otras estrellas, pero algunos flotan libremente como exoplanetas, llamados vagantes, planetas vagantes, y no están unidos a ninguna estrella. Hemos confirmado más de 6.000 exoplanetas de los miles de millones que creemos existen. Tenemos toda la cifra que vimos el día de antier: 6.298 exoplanetas confirmados, en un conteo o en una búsqueda alrededor de 4.716 estrellas. El más reciente descubrimiento, el GJ3378b. Y aquí vemos a un modelo, una visualización hipotética de cómo podría ser el exoplaneta GJ3378b, un mundo potencialmente rocoso más grande que la Tierra. Está a 25 años luz de la Tierra. Vamos a ver si apagando la luz se ve un poco mejor. Sí se ve mejor, ¿no? Sí. Bastante mejor. Este sería el sistema, esta sería la estrella, aparentemente sí. La estrella GJ3378, vamos a ver, está orbitando una estrella tipo M a 25 años luz de la Tierra. La zona habitable está en el borde interior de la zona habitable. La estrella es una estrella tipo M, que es el tipo más común de estrellas, que son mucho más rojas y frías y tenues que el Sol. Bueno, ¿sabía usted? La comparamos con el Sol nada más para... Es como no tocar si no se mueve. Como una cuarta parte de su diámetro, del diámetro solar. ¿Cuánto mide el Sol? ¿Cuál es el diámetro solar? O radio solar. Dice el GJ3378b es un planeta super tierra que orbita una estrella tipo M con una masa de 2.3 tierras. Aquí dice que el diámetro del Sol es 1.3927 millones de kilómetros. ¿1.27? 3.927. 1.3, dejémoslo así. 1.3 millones de kilómetros. Millones. 1.3 millones de kilómetros. Sí. Sí, 1.3 millones de kilómetros. Sí. Quiere decir que si lo multiplicamos, ¿es el diámetro? Por la diámetro. Por 4, no, sí, entre 4. 1.3 son casi 12, 3, como 300.000 kilómetros de diámetro. 300.000 kilómetros. La distancia Tierra, el radio, la distancia Tierra
Sol es de 480.000 kilómetros. Quiere decir que ese planeta cabría entre la Tierra y la Luna, tranquilamente dejando un tanto de espacio. O sea, es más pequeño que la Tierra. No, pues la masa, ¿verdad? ¿O de qué hablamos? ¿De qué dije? No, el Sol. Sí. Estamos hablando de la estrella, se me puso mal el feo. La estrella, sí, la estrella cabría entre la Tierra y el... Son 302.000 kilómetros el de esa estrella, sí, ¿no? Sí. No es más grande que la Tierra, sí. No, pero me refiero, el espacio entre la Tierra y la Luna. Ah, sí, Sí, cabe. o sea, es más grande que la Tierra, sí, pero cabría, su dimensión sería como de aquí, menos que de aquí a la Luna. Sí. Su diámetro equivale a una distancia menor a la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Y su tamaño es porque es así de pequeña, porque se creó así o porque ya está muriendo? No sé, la vengo conociendo. Muy buena pregunta. ¿Lo sabrán? Habría que ver el diagrama de la evolución estelar. No, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. HR, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, ok. Eso salió de revisar el sitio sobre exoplanetas, en la exploración de exoplanetas de la NASA. Otro sitio que vimos fue en el sitio de la Agencia Espacial Europea, los métodos de... ¡Ay, Dios! Los métodos para... ¿Esto qué es? No sé, quién sabe. Curva de luz. ¿Cómo encontrar planetas extrasolares o exoplanetas? Esta es la información que vimos previamente ya de los métodos, el método de velocidad radial, el método de astrometría y el método de tránsito, que lo vimos en una sesión anterior. Aquí está escrito cuál es el método de velocidad radial, el método astrométrico y el método de tránsito. Otra es la detección directa a través de la obtención de las imágenes, el aislamiento Doppler, la polarimetría, interferometría, etc. Viendo más con telescopios. Y la tercera referencia que tenemos en el sitio web es 5 formas para encontrar exoplanetas de la NASA. Pues no nos cambiamos el sitio. Sí. Sí, no, cambiaron el archivo al que se hacía a través de esa dirección. Sí ha habido cambios desde 2020, que fue la última certificación de este archivo, por lo que ya expliqué en ocasiones anteriores. Bueno, eso fue la semana pasada, hace 8 días. El tema de antier fue poblaciones de exoplanetas, donde revisamos los tipos en esta infografía sobre tipos de exoplanetas. Que allá afuera. Incluso usé esta imagen para como miniatura en el canal de YouTube para la sesión de ayer. ¡Ay, miren! Tampoco es muy reciente la página. Y es más, fue el día de mis cumpleaños. Coincidente, 28 de abril, cuando cumplí 59, hace 6 años. Exoplanetas, esta definición ya la vimos. ¿Qué podemos descargar de aquí? La imagen. Como tiene el archivo de imagen, lo pude usar. Así lo descargué. Por cierto, la pregunta está este otro archivo es el mismo alta resolución.
tipos de exoplanetas. Y aquí hace un archivo más que en formato PDF. Es JPG, diferentes resoluciones. Bueno, aparentemente esta es una infografía para, de forma simplificada, encontrar los tipos de exoplanetas, o sea, rápidamente. Luego el siguiente archivo, dice aquí, aparentemente será un catálogo, exploración exoplanetaria, planetas más allá de nuestro sistema solar, y al menos el archivo se llama catálogo. Efectivamente es el catálogo. No. Overview. Bien. O sea, lo que vemos es que ha habido cambios. ¿Qué dice aquí? Exoplanetas. No nos lleva a ningún lado. Aquí sí. A la definición de la zona habitable. Aquí le dicen realmente que posteriormente que hay por qué buscar, por qué investigamos esto. Esta es la manera en la que la NASA se justifica o se ha justificado para hacer esta investigación. Y terminamos Oficina de Viajes Exoplanetarios. ¿Cómo se llama? Tome un viaje. 7 destinos vacacionales. Y aquí algunos ejemplos de cómo serán algunos planetas. El Kepler 16b, donde es un sistema estelar doble, o sea, será Tatooine, tal vez. 55 Cancri E, el planeta Hop del sistema TRAPPIST y otros. Cerremos este y vayámonos a la siguiente referencia de la sesión pasada. Acá hay otro catálogo. Este sí es catálogo. Aunque aquí el problema es que tenemos datos anteriores. ¿Sí? Pero aún así podemos revisarlos y encontrar información. De hecho, podemos cargar el archivo en XML de esta que se tenía compilado hasta la última actualización de este sitio. El catálogo abierto de exoplanetas. Tenemos acá otra referencia a otro catálogo. Si es así, ok, bien. Bien. Lo que encontramos son archivos, por ejemplo, en diferentes formatos. Bien, aquí las fechas de obtención. Catálogo abierto de exoplanetas. Sobre el catálogo abierto de exoplanetas, cómo acceder al catálogo usando Python, por ejemplo, etc. Es decir, estos son sitios donde podemos encontrar datos abiertos. Datos abiertos si nos interesa trabajar en los temas de manera más detallada. Y finalmente, finalmente tenemos aquí otras dos referencias. Esta, mejor la voy a ver al final, porque sería primero esta de aquí, que es una lista de un catálogo de exoplanetas candidatos a ser tipo Tierra, o sea, habitables, porque se estarían encontrando en zonas habitables y serían probablemente de naturaleza rocosa, mantenido por la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, donde estaba el radiotelescopio del cual hablamos la sesión pasada, donde está el laboratorio PHL, ay Dios, ya salió, ¿sí? El Planetary Habitability Laboratory,
de la Universidad de Puerto Rico, la UPR, en Arecibo. Okay. Esto es un dato histórico. Entonces aquí encontramos el catálogo de mundos habitables. Entonces, como mencioné antes, usted tiene un listado, era patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias, que se ha visto afectada por los recortes que ha hecho la administración de Donald Trump. Y decía yo finalmente, esto no debemos dejarlo de lado, aunque el archivo también es anterior, la nota es importante. ¿Cuál es el sistema solar más extraño que hemos encontrado? O el sistema estelar o solar o planetario más extraño que hemos encontrado. Tal vez estemos en él. Porque está conformado por planetas, es decir, cuerpos astronómicos que orbitan a su estrella, habiendo limpiado mayormente de otros cuerpos astronómicos significativos su trayectoria. Encontramos de dos naturalezas en cuanto a estados de radiación de la materia: sólidos, vamos a amplificar, sólidos, gaseosos. Hay uno que se nota muy diferente, como nos enseñaban en la escuela antes, Saturno, el señor de los anillos. Hasta que debido a las misiones Voyager se encontró que Saturno o Júpiter también tiene al menos un anillo. Ahora sabemos que ese anillo se ha conformado principalmente por material eyectado de Io, debido a su actividad volcánica, alta actividad volcánica, y que ese material que eyecta se queda atrapado gravitacionalmente alrededor de Júpiter, casi la mayor parte en el mismo plano orbital de Io, y su composición principal química es de azufre. Sí, exacto. Casualmente, el material que eyecta Io es azufre, o está conformado por compuestos de azufre. Mientras que también se ha observado que de otro satélite al menos de uno más, también se eyecta material de Europa, pero no es azufre, sino que es aparentemente agua. Bien, también se han encontrado ya anillos, al menos en Urano. Tenemos planetas entonces gaseosos, rocosos, casualmente distribuidos en órbitas más cercanas a la estrella, los rocosos, más lejanas los gaseosos. ¿Qué más? Tendríamos también otros cuerpos astronómicos esféricos, es decir, con masa suficiente para que por atracción gravitatoria alcancen el equilibrio hidrostático esférico, tanto más allá del último planeta, de la órbita del último planeta, serían los objetos transneptunianos, en lo que se conoce como el anillo de Kuiper, en donde se encuentran Plutón y otros cuerpos. Asimismo, también se han encontrado ese tipo de cuerpos pequeños, esféricos, debido a que tienen la masa suficiente para alcanzar el equilibrio estático esférico o esferoide, más cercanos a la estrella, curiosamente entre el último planeta rocoso y el primero gaseoso, en la región conocida como el cinturón de asteroides. Y al menos uno, Ceres, es esférico. Otros que se han estudiado ya de manera cercana a través de misiones robóticas son otros asteroides que se han encontrado que son amorfos, incluso uno que parece poliédrico. Venus.
Venus, parece que es poliédrico. ¿Y alguien podría ser una nave espacial? No. Es curiosa su forma, habría que explicar a qué se debe que tiene esa forma. Y otros cuerpos que aquí se ilustra de esta manera, que son los cometas. Bueno, déjenme ver si nos regresamos acá o nos regresamos a este. Y es una concepción en la cual se observan los planetas en proporción, no, ni siquiera a escala. Simplemente representados del más grandote al más pequeño, del más cercano al más lejano, pero la ilustración no está a escala ni de dimensiones de los planetas, ni de la escala de las distancias orbitales. Para eso, con cuerpos de este tamaño aproximadamente, ¿dónde estarían unos respecto a los otros? Pues imaginando que el Sol estuviera, vamos a ir enfrente de la rectoría. Neptuno estaría casi al final de la cancha de fútbol. Más o menos en cuanto con estas proporciones de representación del tamaño. Más o menos. Pues si no, este diagrama parece como de escuela de primaria. En fin. En cambio aquí se muestran los cuerpos astronómicos de tipo planeta que orbitan a un sistema que se conoce como TRAPPIST-1, en el cual se han identificado 7 planetas. La estrella de TRAPPIST-1 es mucho más pequeña que el Sol y las órbitas de todos estos 7 planetas son muy cercanas a la estrella. De hecho, sus periodos orbitales son menores a un año. O sea, están muy cerca. Siguen la leyes de Kepler. Entonces, den una revisada a las características en particular del sistema TRAPPIST. Si apúntenle para que no se les olvide. TRAPPIST-1 como un ejemplo. Ok. Entonces, si comparamos este con este, pues no se parecen en mucho. Y si comparamos otros, tampoco. Entonces pareciera que el sistema solar, el llamado sistema solar como sistema planetario es raro. De ahí que se titula así el sitio web. Hoy nos corresponde tratar de revisar las características de exoplanetas, ya no de sistemas planetarios, sino de exoplanetas en particular. Acudamos al primer sitio web, a la primera referencia, aislando el espectro de un planeta. Bueno, primero, cuando se hace la primera observación y se detecta que probablemente haya un planeta y se confirme posteriormente su presencia, pues si lo que se detecta incluso puede ser hasta la luz que refleja el planeta de la estrella, pues vamos a tener, captando en nuestro telescopio, la luz de ambos cuerpos. Y debemos recordar los principios de la espectroscopía, de emisión, incluso de absorción, que cuando tenemos diferentes fuentes de luz respecto para el espectro de emisión o de absorción de luz, pues cada uno de ellos emite una cantidad que sería cuando ya se amplió. Es que ni siquiera la toqué. Entonces la sensibilidad debe ser electrostática. Pues, sí, el piso es sintético, traigo suelas sintéticas. Esto cada que camino se talla, entonces estoy cargado eléctricamente. Y si me descargo, ya toqué aquí y se cierra con el tubo aquel. Sí, ¿ven? Ya no responde. A ver, vamos a regresar. Hagamos el experimento. A ver, me descargo, ya no camino para no moverme, y si le hago aquí, efectivamente estoy sin tocarla, me acerco, ya no. Hemos hecho ahora un experimento de física, no de astrobiología. Ok.
Entonces tenemos aquí, tendríamos el espectro combinado. Cada cuerpo que emite luz, imaginando que los espectros fueran similares, no idénticos, pero sí similares, pues cada uno estaría emitiendo una cantidad de luz que detectaríamos como cantidad de luz emitida. Y esto sería lo que tendríamos en el eje de Y. En el eje de X tendríamos entonces la frecuencia o longitud de onda. Mayor frecuencia o mayor longitud de onda, dependiendo de lo que estemos graficando. Lo que estemos midiendo para luego graficar. Y mientras más luz emite, mayor sería la emisión. Mientras menos luz emite, menor será la emisión. O mientras más luz refleje, mayor será la cantidad de luz reflejada. Mientras menor cantidad de luz refleje, será menor la altura en Y de la gráfica. Aquí lo que se está representando es vamos a decir, ahora sí, ya me cargué otra vez. Aquí tendríamos, aquí sí ya no se va a ningún lado, nada más se regresa. Tendríamos, esta sería la línea de espectro de absorción de la fuente principal, que será la estrella. ¿Y qué es lo que tenemos arriba? La luz del planeta. Estaríamos sumando la luz del planeta, reflejada por el planeta, que sería en realidad su espectro, el de la luz que refleja, de la estrella que refleja el planeta, sería solamente esta altura. Digamos que esta franja cafezosa. El espectro, si podemos enfocarnos solamente en el planeta y midiéramos esa cantidad de luz y graficáramos solamente esa cantidad de luz, la gráfica estaría aquí, estaría aquí abajo. Una cantidad de luz menor la que está reflejando el planeta que la luz que está emitiendo la estrella. ¿Bien? Finalmente las dos luces nosotros las estaríamos midiendo como emisión, solo que sabemos que si es planeta no emite luz, refleja la luz de la estrella correspondiente. Ahora, un principio de la espectroscopía es que en cada intervalo del espectro electromagnético, la luz que en este caso estamos recibiendo, cada una tiene su cantidad de luz de la cual estamos recibiendo, y si estamos recibiendo ambas al mismo tiempo, entonces se suman. Las absorciones de objetos distintos, cuando es espectroscopía de absorción, o las emisiones de fuentes distintas cuya luz estamos recibiendo simultáneamente, esas cantidades de luz que estamos recibiendo se suman, la que emite uno y la que emite el otro, y entonces el espectro que vamos a ver es solamente la línea blanca. Solamente la línea blanca. Ahora, eso es si estamos viendo, como aparece aquí en esta imagen, la estrella, su luz, la luz que emite, y el planeta en ese momento no está transitando el disco estelar. Transitando, o porque se llama tránsito, al paso de un cuerpo entre nuestro punto de vista y la estrella que está emitiendo luz. Por ejemplo, algo que se ha hecho desde hace ya décadas, quizá ya casi siglos, al menos un siglo, es que se han hecho observaciones, y incluso creo que anteriores, se han hecho observaciones telescópicas, preferentemente con telescopios o con lentes equivalentes a telescopios. Por ejemplo, yo lo he podido hacer con lentes telefoto o zoom en la sección de telefoto con cámara fotográfica. He podido observar, por ejemplo, el momento en el cual apuntando mi cámara hacia el sol, poniéndole un filtro para que no se queme la cámara, el sensor de la cámara, o en un momento a la película de la cámara, hacia el sol le pongo unos filtros y hace como
fue hace como 15 años, más o menos, que por la posición, recordemos que los planetas del sistema solar orbitan al Sol en órbitas elípticas, cada uno en su plano orbital. Respecto al de la Tierra, pues los demás planetas están un tanto inclinados. Bueno, eso hace que al no estar todos los planetas orbitando en el mismo plano al Sol, pues aunque estemos en la Tierra viendo al Sol y en ese momento Venus, que se encuentra entre la Tierra y el Sol, pasara frente a nosotros, entre nosotros y el Sol, no necesariamente podríamos ver a Venus pasando por aquí, porque la inclinación haría que pasara por fuera del disco solar a nuestra vista. ¿Qué ocurre casi siempre? Es cuando no ocasionalmente, de acuerdo a los periodos orbitales de cada planeta, se sincronizan y coincide en ese momento, o toca en ese momento, que ambos planetas tengan la misma inclinación orbital respecto al Sol. Y entonces sí veríamos desde la Tierra a Venus atravesando en alguna región, en alguna línea del disco solar, un puntito negro que ya es la sombra de Venus, en este caso el planeta que está en ese momento orbitando al Sol, pero se atraviesa justo en nuestro campo visual dentro del disco solar. Ya ha ocurrido pues, desde que se formaron ambos planetas en el sistema solar N veces, pero en tiempos históricos y con la disponibilidad de telescopios ya se ha podido hacer desde hace una buena cantidad de décadas. Googleen o revisen cuándo fue la última vez que se observó el tránsito de Venus. Es más, en el siglo XVIII, no recuerdo en qué año fue, hasta el gobierno mexicano en su momento patrocinó una expedición, me parece que a Japón o al Pacífico, a algún lugar del Pacífico, donde iba a ser visible el tránsito. Me pasa el tránsito Ciudad de México, no ese no. Tránsito de Venus. Ahí está, tránsito de Venus. Dice aquí. O lo hacemos sacando para que se vea mejor. Buscamos aquí, abrimos otra página, otra pestaña vivo y le ponemos aquí. Tránsito de Venus, y ahí está, es lo que me está saliendo en mi tableta. Un tránsito de la IA. Un tránsito de Venus es un evento astronómico extremadamente raro. Tenía que ser la IA. Sí, lo dice ahí en la tableta. Ya que estamos aquí en la pantalla. En el que el planeta pasa exactamente entre la Tierra y el Sol. ¿Con cuáles planetas se puede ver? Mercurio y Venus. Nada más. Pues sí. Sí, nosotros ya está. No se puede ver de Marte y los demás planetas hacia el exterior del sistema solar, porque nunca pasan entre la Tierra y el Sol. Entonces, de hecho, esta es una fotografía, yo tengo este tipo de fotografías por ahí guardadas, porque lo puedo hacer, nada más que mis filtros hacían que, porque fueron varios, no fue uno, tuve que poner una pila de filtros en el lente, se ve azul, se ve azul el disco solar, y efectivamente este fue el último tránsito de Venus en 2012. No estaba yo tan equivocado, es casi como unos 10, 15 años, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Fue en 2012, hace 14 años. Fue en junio, el 5 de junio de 2012.
Y el 5 de junio de 2012, horario universal, 23 horas UTC. Réstenle 6 horas, 11, 5 de la tarde. Excelente para verlo, porque fue antes del atardecer. Entonces tenía yo la cámara, no tenía que ponerla hacia el cenit, sino la tenía yo en el tripié y montada a través de la ventana. Ni siquiera tuve que salir de mi departamento, a través de la ventana hacia el poniente, que además es hacia donde daba mi ventana en ese departamento. Tranquilamente, ¿sí? Lo puedo hacer. Y sí, estos son manchas solares. Había una buena cantidad de actividad solar, ¿sí? En el 2012 en ese momento. Y este es Venus. Es la sombra de Venus vista desde la Tierra, el tránsito de Venus. Bueno, aquí están los datos. Los tránsitos de Venus son uno de los eventos astronómicos más predecibles, más infrecuentes. No es que sea raro, es que es poco frecuente. No es raro, es normal. Lo raro es que no es normal. ¿Sí? Lo raro es no normal. Esto es normal. Siempre, cualquier sistema estelar donde haya planetas, exoplanetas, más allá del sistema solar, entonces, pues, si hay seres inteligentes con telescopios en uno de los planetas y no es el planeta más cercano a esa estrella, sino que hay otros planetas más internos respecto a ese, pues van a poder ver el tránsito de los planetas internos atravesando el disco estelar correspondiente. O sea, es un fenómeno universal. Entonces, no es raro, como dice el triste Jiminy, tenía que ser Jiminy, por eso le creo más a Jiminy Cricket. ¿Sí? No, a Wikipedia, que fue lo que abrí por la imagen que venía en la página en la pestaña anterior, pues nos presenta algo que es cierto, ¿no? Es que es Wikipedia, sí es Wikipedia, pero es cierto. No se descalifica la fuente, el documento o la referencia, el discurso. No se descalifica el discurso. Lo que se tiene que hacer es verificar, cotejar si el discurso es verídico o no. Y aquí tenemos referencias. Referencia 1, ahí está. Es un libro en Earth and Sky, que es una revista especializada en astronomía. Vamos, no es investigación científica, pero es una revista seria de astrónomos aficionados, de astronomía aficionada, de esas fechas, 29 de mayo de 2012, o sea, unos días antes del tránsito de Venus, alguien puso esa referencia. Porque además dice, se repite cada 243 años. Con un par de tránsitos separados por 8 años entre sí. Y por más de un siglo del siguiente par. La periodicidad es consecuencia de que los periodos orbitales de la Tierra y Venus cumplen relaciones de 8 a 13 y de 243 a 395. Y en el siglo XXI tuvieron lugar tránsitos el 8 de junio de 2004, ese no lo vi, y el 5 o 6 de junio de 2012. Los siguientes sucedan se tienen que esperar en 2117 y 2125. Ahí dejen en su testamento para sus bisnietos. Ahí les encargo a mis descendientes. Dice, los tránsitos de Venus tienen importancia en mediciones. Por ejemplo, para el paralaje, 1500 actualmente técnicas para la búsqueda de exoplanetas. Okay. Fechas de tránsitos. Aquí está. Decía en el siglo XIX hubo dos, el 9 de diciembre del 74 y el 6 de diciembre del 82. En todo el siglo XX no hubo. Qué bueno que llegué al siglo XXI, si no, no lo había visto. Aquí hay una referencia. Tránsito de Venus en 1874.
Fíjense ya, tránsito visto desde Japón por Pierre Janssen, ¿sí? Porque también depende de que sea en el periodo diurno. Se pudo observar en Japón, en Australia, bueno, esta sí es más grande por la carga electrostática. En Indonesia, en Indochina, en la India, en Nueva Zelanda, en Tasmania, en las Islas Mauricio, bien, no en México, no, pero, déjenme ver. Tránsito de Venus. Aquí hay una referencia de la UNAM. Las primeras observaciones formales de tránsito de Venus en exposición en junio de 1776. Bueno, está el documento. En Baja California por Chapé Otteroj y Joaquín Velázquez de León. No fue en México, fue en la Nueva España. México no existe como país. Y no se vio en la Ciudad de México, se vio en Baja California, en la península de Baja California. Todavía ni siquiera existía Baja California Sur, tampoco. Fue el territorio de Baja California Sur hasta 1973, 74, creo que fue cuando finalmente alcanzó el estatus de estado. Otro planeta que también se ha observado el tránsito es Mercurio. De hecho lo vi hace, no creo qué año fue, hace poco. Lalo Casas trajo un telescopio portátil, chiquito, digo portátil porque no tiene ni soporte, ¿no? Era uno de mochila, muy bonito ese telescopio. Lo puso acá en la explanada, frente al edificio E. Entonces está el E, el F y el C y el D, ahí puso su telescopio y ahí estuvimos viendo el tránsito de Mercurio. No, pero no es este dato que estaba yo buscando. Voy a poner aquí. Porque precisamente en la observación del tránsito de 1870 y algo, aquí está. Esta es la referencia que estaba yo buscando. Nada más estaba en Instagram. No tenemos aquí Instagram, no que yo sepa. Bueno, búsquenlo. El tránsito de Venus de 1974, Comisión Mexicana, que viajó hasta Japón. El telescopio está en Tonantzintla. O sea, llevaron su telescopio, lo montaron, vieron el tránsito de Venus. ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué eso? Fue patrocinado por el gobierno en su momento, porque fue parte de un proyecto internacional para hacer mediciones de la Tierra. ¡Ay, el fotonazo! Además la página es blanca. Aquí le habíamos apagado la luz para ver las páginas oscuras, las imágenes oscuras.
Y si le ponemos aquí Comisión Mexicana, vamos a poner astronomía, y en lugar de México le ponemos tránsito de Venus, Comisión Mexicana, Japón. Ahí está. Ese era el dato que yo quería buscar. Fue encabezado por Francisco Díaz Covarrubias. Aquí está. Tenemos una referencia de ILSE. Es un libro. Es un libro de la colección Las Ciencias de México. ¿Sí? Es más, lo pueden descargarlo, está por ahí también en PDF. Si no, pues también lo pueden leer. Y por acá debe estar el dato. En 1769 ya vamos llegando, aquí está. Como ya se dijo anteriormente, los astrónomos del siglo XIX dieron una gran importancia a las observaciones de los tránsitos venusinos de 1784 a 1882, ya que querían fijar con exactitud la distancia Sol-Tierra, lo que a su vez les permitiría conocer de manera correcta las dimensiones del sistema solar. Los países civilizados de entonces preparaban con gran anticipación las expediciones que habrían de ir a la zona, figura 1, desde donde sería visible el fenómeno en el año de 1874. Inglaterra envió expedicionarios a Egipto, Hawái, Isla Rodríguez, Nueva Zelanda e Isla Desolación. Italia envió astrónomos a la India, al norte de Calcuta. Francia instaló a los suyos en Nagasaki, Pekín, Saigón, Nomea, de las Islas San Pablo y San Mauricio. Alemania distribuyó 5 grupos entre Asia y África. Los campamentos rusos se instalaron en Bobaktuk, en la península de Kamchatka. Estados Unidos envió una expedición que se ubicó en Kobe, Japón. Finalmente, el gobierno mexicano nombró una comisión que instaló 2 campamentos en las afueras de la ciudad japonesa de Yokohama. La comisión mexicana, aquí está la información, ingeniero geógrafo, no astrónomo, pero muy bueno para medir cosas como ingeniero geógrafo, había que medir. Egresado del Colegio de Minería, fue... miren, hasta la polaca tiene que ver. Es astronomía, ciencia. ¿Sí? Previo a la invasión francesa, ¿sí? En la cual los franceses imponen en un gobierno espurio, o sea, un gobierno falso, no legal, a un emperador sostenido por ellos, pues el gobierno constitucional de México, republicano, pues a cargo de Benito Juárez, defendió la patria y finalmente gana el conflicto. Los franceses, que además tenían broncas en Europa, le retiraron las tropas, a Maximiliano lo dejaron colgado de la brocha y pues eso también precipitó su caída y el triunfo de la República. Y para 1867, cuando previamente se había dado la guerra de reforma, en la década del 50, de 1850, la guerra de reforma separa la iglesia del Estado. México se convierte en una nación laica y entonces ya se puede enfocar más en actividades que no necesariamente están inspiradas de manera divina, no en intenciones de tipo religioso, sino que se empiezan a realizar actividades totalmente lejanas, separadas del pensamiento mágico religioso, como puede ser la astronomía científica. No significa eso que no haya, por ejemplo, grupos o personas ligadas a grupos religiosos, como la misma Iglesia Católica, que pudieran estar haciendo investigación científica. De hecho, mucha de la investigación científica se debe
a personas que eran miembros de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica en particular. Comenzando por Copérnico, que era un burócrata de la Iglesia, era un abogado que trabajaba para la Iglesia de Roma, y que la Iglesia de Roma tenía matemáticos y astrónomos para poder ajustar las fechas calendáricas a la liturgia. ¿Bien? Tenía sus razones la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, para invertir en ciencia de la astronomía y las matemáticas. Qué bueno, porque entonces, si le quitamos el componente mágico-religioso, nos quedamos con la información científica, o sea, que está verificada como manda la ciencia decente. Galileo no era miembro de la Iglesia en el sentido de la jerarquía, pero era un devoto católico. Bueno, quizás eso le valió que finalmente no lo achicharran como a Giordano Bruno, que Giordano Bruno sí era religioso, sí formaba parte de la estructura de la Iglesia de Roma. Aún así lo achicharraron. Entonces, pues Copérnico, de hecho, trabaja y le presenta sus resultados a miembros de la Iglesia Católica. Más para acá, la teoría como teoría de la gran expansión se le debe a un religioso católico en la segunda década del siglo XX, la tercera década del siglo XX, perdón. Se me da su nombre y su apellido. Lemaitre, el padre Lemaitre. Por eso la teoría se conoce como la teoría Lemaitre-Hubble o Hubble-Lemaitre, la teoría de la gran expansión, del Big Bang. Bien, Hubble obtiene las evidencias observacionales telescópicas, el modelo matemático lo había hecho previamente Lemaitre. Bueno, entonces y es más, hay un observatorio astronómico del Vaticano que se encuentra físicamente los telescopios en la residencia de verano de los papas en Castel Gandolfo. Ahí está la sede del Observatorio Astronómico del Vaticano. Entonces, sin embargo, bueno, esta expedición es patrocinada por el gobierno de la República para fines científicos. Que todo eso finalmente se tiene una cierta conciencia de que de alguna manera será útil para administrar mejor la República. O sea, hay una conciencia bastante importante de que la investigación científica reditúa beneficios a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de incógnita científica que se quiera desarrollar. Bueno, ahí tenemos ahí a los expedicionarios. Denle una búsqueda y una revisión a esta referencia. Bueno, vamos a pasar del fenómeno del tránsito, el cual podría observar cualquier civilización que esté en cualquier otro planeta que tuviera ese tipo de posiciones, pero el tránsito finalmente es otro de los métodos que nos permite identificar exoplanetas. Bien, hasta ahorita aquí no estaría involucrado el tránsito. Esto es el espectro, la suma de ambos espectros de la luz que emite la estrella y la luz que refleja la estrella o el planeta al ser iluminado por la estrella. Y ambos espectros se suman y lo que tenemos es la línea blanca, el espectro combinado. Ahora, aquí viene como eclipse, espectro del eclipse, pero en realidad el fenómeno astronómicamente no es un eclipse. Porque un eclipse como tal es la ocultación del disco estelar por un cuerpo astronómico opaco. En el caso del sistema solar y de nosotros en la Tierra podemos observar eclipses del Sol, es decir, el ocultamiento del disco solar, cuando el plano orbital de la Luna alrededor de la Tierra coincide con la posición de visión del Sol desde la Tierra. Y debido a que el Sol está 40.000 veces más lejos de nosotros que la Luna, y la Luna es 40.000 veces más pequeña que el Sol, ¡qué coincidencia! Es que los
el diámetro de los discos aparentes de ambos cuerpos son iguales. Aquí sí voy a tener que apelar a mi tableta, porque ahí no sé si podamos ver las imágenes, porque aquí tengo precisamente algunas imágenes, fotografías formalmente ya digitalizadas, que, déjenme primero busco la del... Bueno, sí, aquí está. A ver, esta es una fotografía, aunque aquí se ve raro porque el sol no se ve exactamente como un disco, porque de hecho primero ya está sobre el horizonte, y segundo, por refracción, el disco solar no se ve como un disco, sino que se ve oblongo, achatado, ¿sí? Pero las dimensiones son aproximadamente las aparentes, visto el sol desde la Tierra, tomada con la misma cámara que usé cuando tomé yo el tránsito de Venus. Bien, veamos más o menos entonces el tamaño. Coincide con mi pulgar más o menos, ¿sí? El diámetro de mi pulgar. Tengo por acá, déjenme ver, ya aquí está, una fotografía de la luna llena, y el diámetro es el de mi pulgar, porque lo tomé con la misma cámara, con el mismo lente. Ojo. Es más, vendrán unos parámetros, déjenme ver si vienen los parámetros. No, dice, no hay información del lente. No es la fotografía original, pero bueno, ahí está. Pero sí es la misma cámara, sin modificar la imagen, porque podría hacer algún recorte, una ampliación o una reducción. No en este caso, y podemos verificarlo porque tengo aquí una donde se ve el disco lunar color blanco grisáceo, y aquí tengo otra donde se ve como anaranjado por refracción de la luz, porque esto es casi al atardecer, está muy cerca del horizonte, y pasa lo mismo que con el sol. Vemos el sol amarillo rojizo sobre el horizonte al atardecer debido a la refracción de la luz, blanca, de la descomposición correspondiente. Es más, lo que estoy viendo son tres. No, esta es otra. Esta es una, salió horrible esta foto, esta está borrosa. Esta está mejor. Y si vemos, el diámetro es parecido, solo que aquí incluso no es luna llena. A esto le llamamos luna gibosa, se ve como una joroba. Donde la parte superior es el lado oscuro de la luna, así es de noche. Ese sí es el lado oscuro de la luna. Del otro lado está el lado oculto de la luna. Entonces ya vimos el sol desde la Tierra visto sobre el horizonte, la luna desde la Tierra vista más arriba y cerca del horizonte. Y aquí tengo otra que es el eclipse de 1991. Creo que fue junio o julio de 1991. Vamos a googlear. Hoy fuera México. Eclipse de sol 1991, México. Sí, efectivamente, 11 de julio. Me acordaba yo que había sido en julio del año 91, sí. 11 de julio del 91. Esta fotografía es de entonces. La tomé aquí en Aguam. ¿A qué hora fue? A la 1:24. 1:24 del 11 de julio. Jueves. Sí. Fue cuando tomé yo esta fotografía. Con el mismo lente, o uno parecido, uno muy parecido, porque no pudo haber sido el mismo lente.
porque las de la Luna las tomé con una cámara digital. El lente es de 400, esa cámara luego la perdí. 475 milímetros era el lente, un lente rarísimo. Y este fue con una cámara, 450 milímetros, 450 milímetros. Y esta fue con una cámara reflex de rollito, ¿sí? Minolta X3700 creo, con un telefoto de 200 milímetros, pero con un fotomultiplicador de 2x. Quiere decir que la distancia focal formal era de 400 milímetros, muy parecida a la otra. ¿Sí? La Luna y el Sol. El disco solar completamente cubierto. Entonces, ¿qué es lo blanco que vemos? La atmósfera del Sol llamada ¿la cromosfera? No, no es la cromosfera. No, ese no. Es que me lo repitió. Ahí nada más eso. Eclipse de sol. Eclipse solar, ahí está. Ocurre cuando. Bien. Tamaño aparente, fenómenos naturales. Angular. Magnitud, crecimiento. Diámetros angulares, contribuciones, periodos aros, importancia histórica, el Monjale. Si no lo ven porque se quedan ciegos, formas de verlo, telescopio, fotografías. Estas son recomendaciones. Bien. El objetivo ideal es uno de 500 milímetros. O sea, de 400 para arriba se puede. Arriba de 500 milímetros. Pero uno era de 400 y el otro era de 450 milímetros. O sea, muy cerca de los 500 milímetros para cámaras fotográficas. La película que usé creo que era ASA 100 o ASA 200, una de las dos. Galería de imágenes. Vamos a ponerle características, ¿no? Es la corona solar, ya, me acordé. Es la corona solar. Lo que se observa en la corona solar, sí, ya. Yo busqué y de repente me llegó aquí. La corona solar. Bueno, entonces, un eclipse es el ocultamiento completo y se ocurre cuando ambos discos son proporcionalmente iguales. Sí, ¿Qué tal, doctor? Hola.
Ah, ok, sí, si quieres entrar a escuchar, ya ve. Ok. Entonces sí tenemos un eclipse. Cuando el disco es del cuerpo que se cruza o se atraviesa a la vista de la estrella es mayor, ya no, bueno, podemos llamarle eclipse o un ocultamiento. En el caso de como vimos hace rato, que está ahí en el documento que vimos hace rato, venía ahí que se pueden ver eclipses totales cuando coinciden completamente los dos diámetros, pero como la órbita de la Luna es elíptica, a veces está más cerca de la Tierra, a veces está más lejos de la Tierra. Si está más lejos, su tamaño aparente es más pequeño, de hecho más pequeño que el tamaño aparente del disco solar, y entonces no lo oculta completamente. Se alcanza a ver no la corona solar, que es parte de la atmósfera, que normalmente no la vemos porque en una imagen en una fotografía del Sol no vemos la corona, que es parte de la atmósfera del Sol, porque es mucho más intensa la luz del disco solar como tal. ¿Sí? Es mucho mayor y más intensa la luz que emite en todo el espectro electromagnético. Incluso, bueno, aquí sigue mi imagen porque no la quité, la foto del eclipse solar. Pero déjenme ver si abro esta de acá. ¿Dónde está? No lo encuentro. Ah, sí, aquí está, ya. Se llama SOHO. Es un observatorio solar. Entonces aquí lo que vemos son en diferentes regiones, más desde acá, en diferentes regiones del espectro electromagnético, la imagen del Sol, y lo que vemos normalmente como manchas solares son estas cosas que aquí se ven claras, que es donde está emitiendo más energía y materia el Sol. Esto sería casi invisible, que ahí dice que se ve amarillo, se ve casi invisible, y aquí vemos dos pequeñas manchas solares, otras dos aquí cerca del centro y acá a la orilla del disco. Bueno, si vemos aquí que esto me parece que es en emisión de rayos X, vemos que efectivamente esta mancha de aquí a la derecha está aquí. No, la de rayos X es esta, creo. Si esta debe ser la de rayos X. Vean. Aquí se ve en el espectro visible, se ve como que falta luz visible, pero hay mucha emisión de rayos X. Estas son diferentes regiones del espectro. Entonces, pues aquí se ve como mancha, pero aquí se ve que no esté emitiendo luz, está emitiendo luz pero de más energía. Otra vimos que estaba cerca del centro, ¿no? Estas de aquí acá se ven. Aquí no se aprecian tanto, pero aquí está la emisión. Puede ser emisión de diferentes regiones del espectro. Y estas dos que están hacia la izquierda son esta que está acá y estas que están acá más brillantes. Bueno, pues, si el cuerpo, su diámetro aparente es mayor, se vería la corona. Si es menor, se vería entonces no la corona, sino un poco del disco de luz visible. Y esto se llama, en el caso de los eclipses, eclipse anular. Bueno. Si es mucho más pequeño, entonces va a verse como en lo que es el tránsito. ¿Sí? Otra vez le ponemos acá el tránsito. Tránsito de Venus. Pero lo que sería tránsito de Venus, la imagen estaba por aquí está. Esta. Es más, ahí la vemos. El tránsito de Venus, manchas solares. Dijimos en 2012. Esto podría ser una estrella cualquiera, y esto sería entonces un planeta que coincide su plano orbital con la posición de nuestra observación desde la Tierra.
Y entonces vamos a poder detectar el planeta por la técnica de tránsito. Pero también vamos en el caso de la observación del exoplaneta, podremos estar midiendo la cantidad de luz que emite la estrella, y no es que vayamos a ver el puntito de luz o el puntito de la sombra, la falta de luz en el disco, sino que lo que estamos midiendo es la cantidad de luz que emite. Al atravesarse un cuerpo astronómico, un planeta, un no emisor de luz, sino uno opaco, pues va a absorber la luz que está emitiendo la estrella hacia nosotros, y si la cantidad de luz que estamos recibiendo a toda esta área, si le restamos esta área, vamos a ver una disminución en la gráfica de cantidad de luz absorbida contra tiempo. Lo que hacemos es estar midiendo la cantidad de luz que se recibe. Si se mantiene constante en nuestra gráfica, pues no hay nada. Pero si disminuye, entonces está atravesando algún planeta que estaría orbitando a esa estrella. Si disminuye mucho, ¿qué puede significar? O es muy grandote el planeta, o está muy cerca de la estrella. Puede ser más pequeño, pues está muy cerca de la estrella, entonces la proporción de su disco va a ser mayor. ¿Y cómo se sabe, por ejemplo, si lo que pasó es un planeta o un asteroide? Gracias, Kepler. Segunda ley de Kepler. O sea, el periodo orbital es proporcional a la distancia. Entonces, ya detectamos una disminución en la cantidad de luz que recibimos, que estamos midiendo que recibimos de la estrella. Y afortunadamente, primero, el plano orbital del planeta se encuentra, vamos a decir, de canto a nuestra observación. Puede ser así, puede ser oblicuo, pero afortunadamente su plano orbital es perpendicular, está en la línea de nuestra observación. Porque si fuera perpendicular, pues estaría orbitando a la estrella y nunca podríamos detectarlo por disminución en la cantidad de luz que recibimos. Ahí tendríamos que buscar la desviación, ¿sí? Un bamboleo en la estrella, porque si el planeta está aquí, pues la estrella atrae al planeta, pues el planeta atrae a la estrella. Pequeño problema, si la masa del planeta es pequeña, la atracción del planeta a la estrella va a ser pequeña y prácticamente no va a tener efecto en la trayectoria de desplazamiento del planeta en su órbita alrededor de la galaxia. No detectar, ese método no nos permite detectar planetas pequeños, solamente planetas masivos. ¿Sí? Si el plano es perpendicular a nuestra observación. Pero si es lineal, no importa con qué inclinación, pues vamos a poder detectarlo por disminución en la intensidad de la luz por el método de tránsito. ¿Sí? Es tránsito porque se está atravesando en el disco estelar. Ahora, ¿cómo saber si es un planetota o es un planetita, pero cerca de la estrella? Pues ya lo detectamos, estemos pendientes para detectar cuánto tiempo después, días, semanas, meses o más tiempo, volvemos a detectar la disminución en la cantidad de luz que estamos recibiendo de la estrella. Pues si ¿cuál es la órbita de Venus? Alrededor del Sol, 50 y tantos días, ¿no? El periodo orbital de Mercurio. ¿De Mercurio. Pues dije, Venus no estaba yo pensando en Mercurio. 88 días. ¿Sí? Vamos a decir, si 88 días después de que detectamos una disminución en la cantidad de luz que recibimos de la estrella, volvemos a detectar la disminución en la cantidad de luz que recibimos de la estrella, pues es un planeta que orbita la estrella a la misma distancia que Mercurio. Punto.
La de Venus era, Es de 224 días. o sea, menos de un año, ¿sí? 2/3 de año más o menos. O sea, puede ser de semanas, de pocas a muchas semanas, y entonces podemos calcular su distancia orbital. El diámetro aparente, y se me hace que les voy a compartir esa foto en el City porque la tengo en ese celular, la foto. No la puedo quitar. Hagan el experimento en casa. Yo lo que hice fue tomé varias tazas del mismo tamaño, no tienen que ser tazas iguales, nada más que sean el típico tarro para café. Las tazas cafeteras, que ya son casi estándar, ¿sí? Las que venden de souvenir en todos los lugares. Que sean unas 4 tazas del mismo tamaño. Tomen una cinta métrica y pongan una primera taza. Y luego pongan la siguiente taza a una distancia tal que de vista la taza a 1 metro de distancia, la primera taza a 1 metro de distancia, puedan ustedes apreciar que la taza se ve de la mitad del tamaño de la primera taza. Y entonces midan la distancia a la segunda taza, desde su posición hasta la segunda taza. Y luego tomen la tercera taza y colóquenla a una distancia tal que se vea de la mitad del tamaño de la segunda taza. Y así hasta la cuarta taza. Y se van a dar cuenta que la relación es inversa cuadrática. Inversa cuadrática, me suena a la fuerza de gravedad, me suena a la fuerza eléctrica, me suena a la fuerza magnética. Es una ley universal, el inverso del cuadrado de la distancia. Bueno, la van a encontrar en los libros de física, sí, pero pueden verificarla experimentalmente con 4 tazas y una cinta métrica. Para estar seguros pueden poner su teléfono, una cámara normal o la cámara de su celular y tomar la foto. Y luego medir la foto. Y van a verificar cuantitativamente la ley del cuadrado, del inverso del cuadrado. De esa manera podemos estimar las dimensiones del planeta detectado. Si la dimensión la hacemos proporcional al tiempo o a la cantidad de luz disminuida de la cantidad de luz del planeta, de la estrella sin planeta, es como podemos empezar a determinar dimensiones de las características en cuanto a dimensiones, por ejemplo, de los exoplanetas detectados. O sea, no es rocket science. That's not rocket science. Es bastante simple la teoría y la matemática. Lo difícil es la metodología para detectar estas cosas. Y es un problema principalmente tecnológico. ¿Qué otra cosa podemos detectar? Bueno, aquí vamos a detectar el espectro simple, el espectro de la luz completo, que sería la suma de estos dos. Cuando tenemos la luz completa o cuando tenemos el tránsito. Entonces esto no es exactamente el espectro del eclipse, porque el eclipse sería todo tapado. Hay otra ventaja que podemos hacer, y aquí está el espectro del planeta solo. ¿Cómo tenemos el espectro del planeta solo? Tendríamos que lograr hacer la observación del planeta y solamente ver la detección de la luz que refleja. El problema es que eso depende del albedo del planeta correspondiente, si la cantidad de luz que refleja. Si su albedo es grande, pues no hay cohete, podemos recibir suficiente luz para poder obtener un espectro. Si su albedo es pequeño, pues quizá no podamos resolver el espectro. Sin embargo, hay otra forma en la que podemos hacerlo. La observación del tránsito y aprovechar la espectroscopía
si el planeta es gaseoso o si es rocoso. Esto nos va a dar la aplicación de la cuarta ley de Newton. Una vez que tenemos los parámetros de la dimensión y aproximadamente de la masa, dependiendo del periodo orbital y la distancia. Bien. Finalmente todos los números están ahí. En la cuarta ley de Newton tenemos las masas y la distancia, el cuadrado de la distancia formalmente, pues de ahí podemos obtener la distancia orbital y calcular la fuerza de atracción, midiendo las masas o calculando las masas de los cuerpos. Dependiendo de las masas y la distancia, podríamos estimar qué tan densos son, y dependiendo de la densidad, si es gaseoso o rocoso. O sea, no es tan complicado, matemáticamente hablando. Si encontramos que su densidad es alta, entonces probablemente sea rocoso, y quizá pudiéramos encontrar que al observar el tránsito pudiéramos encontrar diferencias en las bandas espectrales entre el espectro de la luz que emite la estrella cuando está solita, y cuando sea el tránsito encontramos bandas que son distintas a las del espectro de la luz emitida. Bandas de absorción. Primero observaríamos franjas, espectro de Fraunhofer, o sea, franjas, sombras. De otra manera, si tenemos el espectro de emisión, estamos obteniendo el espectro de Kirchhoff y Bunsen, el espectro de emisión. Si encontramos franjas de sombras, estaríamos teniendo el espectro de Fraunhofer, y esas franjas además nos podrían estar informando que el planeta tiene atmósfera. ¿A qué se deben las franjas? A absorción, la emisión. Las sombras se deben a absorción. Si hay absorción, entonces podríamos identificar la frecuencia de las absorciones y compararlo con espectros e identificar la composición química de la atmósfera. No solamente que hay atmósfera, sino podemos detectar hasta o estimar su composición química. Sí, no es tan complicado, al menos en el papel. Bueno, continuemos. Tecnología. Me está diciendo a ver si puede funcionar el browser. Solamente tomar algunos segundos de ver, así ya veo. Technology Overview. Bueno, revisen esto. ¿Qué tecnología se ha usado a lo largo del tiempo para la identificación de planetas? En el pasado, 2021, estamos aquí en 2026, antes de 2027. Con eso más grande. Mencioné yo en clases anteriores el Kepler. Actualmente está en órbita test. Todavía. Vienen aquí las técnicas de observación y lo que puede observarse en cada uno. La ciencia. Estas son las misiones. El Hubble permitió hacer algunas observaciones, el Spitzer y el Kepler. El TESS, déjenme ver, no, es que esto se amplificó. Ok, aquí está. Y está el proyecto del telescopio romano, nada más para tener idea del tamaño. Otra vez. Vamos a estar. Revisen la información que hay en este sitio de cada uno de ellos. Y estos son algunos ejemplos de observaciones hechas con esta infraestructura. Denle una revisada por favor y lo incluyen en su reporte semanal. Ok, vamos a la siguiente referencia porque ya se nos está terminando el tiempo. Espectros de transmisión. Sí. Ok. El espectro de transmisión de un planeta. Ahí está. Lo que estaba yo mencionando hace un rato. Tenemos la estrella, el tránsito y la luz que se transmite. Es decir, podemos obtener tanto el espectro de Fraunhofer, que se da en las sombras, como el espectro de lo que alcanza a pasar
la transmisión. Entonces denle igual una revisada al sitio. Ahí está la información básica. Vayámonos a la cuarta referencia para luego terminar con la última y quinta referencia. A ver si este está, sí está, a pesar de que están en Goddard Space Flight Center, que les digo que le han recortado el presupuesto, por eso hay información que ya no encontramos, desafortunadamente, pero sí hay información que todavía está disponible. Atmósferas, aunque la referencia es antigua, tiene ya más de 10 años, es algo en lo que se ha estado trabajando de manera intensa últimamente. Aquí está lo que les decía: brillo, contratiempo, tránsito. Es más, es un video. A ver si la imagen anterior también es video. Sí. Vamos a verlas estas. Esta que nos dice. Since the early 1990s, astronomers have known that extrasolar planets, or exoplanets, orbit stars light years beyond our own solar system. Because most exoplanets are too far away to be directly imaged, characteristics such as size, composition, and atmospheric makeup must be determined through a variety of indirect methods. For instance, when an exoplanet passes in front of its star, or transits, it blocks a fraction of the star's light and causes a dip in brightness. Large planets block more light, so the size of the dip can be used to determine the size of the planet. By observing an exoplanet's gravitational pull on its star, astronomers can also determine the planet's mass and thus calculate its density to see if it is composed of rock, like Earth, or gas, like Saturn. But to fully understand an exoplanet, astronomers must study its atmosphere, and the information that they need is encoded during a transit. As the planet crosses its star, its atmosphere absorbs certain wavelengths of light, or colors, while allowing other wavelengths to pass through. Because each molecule absorbs distinct wavelengths, astronomers spread the star's light into its spectrum of colors to see which wavelengths have been absorbed. The dark absorption bands act as molecular fingerprints, revealing the atmosphere's chemical makeup. Knowing the depth and density of the atmosphere is also important. To figure this out, astronomers observe the transit at many different wavelengths. At wavelengths where more absorption occurs, the planet will appear larger, with a change in size indicating how deeply the atmosphere extends, and its density at different altitudes. Measuring the depth of absorption at each wavelength gives astronomers the planet's transit depth curve, which allows them to model the composition, height, and density of the atmosphere, providing a detailed picture of the planet. Recent studies suggest that exoplanets and their atmospheres come in a wide variety. At one extreme are hot Jupiters like WASP-19b, a boiling gas giant that orbits its star far closer than Mercury orbits our Sun. Visitors who could survive the heat might complain about the air quality. Planet WASP-19b's jagged transit depth curve suggests a deep atmosphere of poisonous hydrocarbons, with methane and hydrogen cyanide far more abundant than water. By contrast, planet Gliese 1214b is a comparatively inviting water world. Its nearly flat transit depth curve hints at a shallow atmosphere of pure steam, enveloping an ocean thousands of kilometers deep, with an interior of hot ice, water solidified by extreme pressure rather than cold. As detection methods improve, astronomers will search the atmospheres of Earth-sized planets for signs of life such as water vapor, oxygen, and methane, taking us one step closer to finding a world like our own, all thanks to some flickering starlight. Vamos al que sigue. ¿Tiene audio o no tiene audio? Animación de la curva de tránsito. El que sigue es lo que nos platicó hace rato, la animación de la absorción. Y de hecho, si se fijan, allá tiene la función en la que se puede descargar los archivos.
Después hay que entrar a los sitios. Este sería entonces la absorción sin etiquetas. Esta es la de longitudes de onda y profundidad. Tránsito creciente. No, esto no es imagen, es archivo de. No es video, solamente la imagen. Este tampoco es video. La limbe es el borde, que sería la atmósfera, la profundidad de la atmósfera. El espectro de WASP-19b, el espectro de profundidad del mismo exoplaneta, y aquí la información de los creadores del archivo. Y vamos a la última referencia, Turishev. Este lo conozco. Vino a México hace unos años para una charla. Imagen multipixel directa y espectroscopía de un exoplaneta por medio de lentes gravitacionales, la emisión de lentes gravitacionales. ¿Listo? Kepler 186f. Recibe el nombre de Kepler porque este fue identificado precisamente por el telescopio Kepler. Todos los exoplanetas que detectó Kepler llevan ese nombre. Hay que buscar la información específica de acuerdo al número de catálogo correspondiente. ¿Sí? Y todo está en los archivos del sitio web, y hay publicaciones al respecto. La información general la pueden encontrar ustedes en los sitios web. Busquen el proyecto del telescopio Kepler. Y vamos a hacer la demostración de hoy viendo, mira en YouTube. Wow. Esto que decías del fuera de lugar fue clarísimo. Tenemos cabeza de balón. Tenemos la masa suficiente para tener equilibrio hidrodinámico, para tener cabeza de balón. Bien, bueno, el fotonazo final estuvo bien. Entonces nos vemos el próximo martes para ver, si no me equivoco, y coincide lo que tenemos aquí en el sitio web con nuestro programa. Déjenme ver, aquí en mi tableta, dice semana 8 ya sería, 23 de junio, sesión 14, atmósferas e interior de exoplanetas. Vamos a usar la información que obtenemos, aquí están las referencias, otros cielos, otros soles, el interior de exoplanetas, dispersión de Rayleigh, es un fenómeno de dispersión de luz por materia, el uso del Hubble para la identificación potencial de
planetas habitables. Y esperemos que esta información, que toda esta es de NASA, nasa.gov. Sí, ahora dependemos de la NASA. No quisiera yo que fuera así, pero desafortunadamente así es en muchos casos. Y búsqueda de vapor de agua en nuestros planetas. Bien, entonces por hoy es todo. Nos vemos el próximo martes.